nombre es Roger Camilo, soy historiador de la UN y docente de Ciencias Sociales del Colegio Instituto Técnico Internacional de Pontio. A mí me gustaría hablar de dos momentos. El primer momento es el de la enseñanza de la historia. Y porque es que escuchando a Juan José a mí se me ocurrían varias cosas. La primera es que a veces tendemos a creer que en realidad la historia la hemos enseñado para esa conciencia patriota o patrioterista que criticamos desde la izquierda. Entonces creemos que la gente fue educada en esa conciencia nacional, patriota, en la que en realidad pues la ciudadanía, que todos pasan por el sistema educativo, pues tiene esas ideas sobre Bolívar, sobre Santander muy fijadas, y así le enseñaron la historia. Eso también nos lo enseñaron en la universidad, que así le habían enseñado la historia a la ciudadanía. Pero uno va a ver ya en lo micro y se da cuenta que estamos muy lejos de eso. Es que ni siquiera hemos logrado construir una conciencia nacional, así sea desde esa visión muy conservadora de la tradición de los próceres de la patria. ¿Por qué? Ustedes pueden encontrar hoy estudiantes de grado 11 que acabaron de presentar el ICFES que todavía confunden quién es Simón Bolívar, dónde nació. Si es que quisiéramos ver desde el punto de vista muy positivista de que le enseñaron la historia de una manera muy positivista, no tienen muchos la menor idea. Entonces, más allá de que se les haya enseñado una historia patriotera, no se les ha enseñado siquiera una historia, y entonces hablar de conciencia nacional es muy complejo, porque en realidad hay un desconocimiento, y yo me atrevo a decir total, de nuestra historia nacional por parte de la ciudadanía y en este caso de los estudiantes que van a llegar a ser ciudadanos. En esa medida, desafortunadamente en el sistema educativo o algunos compañeros se han acostumbrado a tratar ese tema de la historia como algo muy mecánico, ¿sí? Y a mí, digamos, me da pena decir esto, pero es que la autocrítica yo también la he hecho en espacios con compañeros y compañeras que son profes de ciencias sociales. Y es que llegamos al salón de clase, ponemos una guía, se la fusilamos al estudiante, revisamos el cuaderno, ching. Y entonces vimos 5 temas sobre, en este caso, independencia. Los vio, usted escribió aquí, desarrolló la guía, fin. Entonces este niño, ¿cierto?, cumple los desempeños sobre que sabe de historia nacional, puede construir argumentos de historia nacional, y así sigue desde grado primero hasta grado 11. ¿Y en qué termina ese niño? Pues que no tiene ni la menor idea, porque primero no hacemos la reflexión en el aula de clase. Segundo, digamos que hay una diferencia entre los profes muy antiguos, que tal vez ellos sí fueron formados en esa escuela, y los profes, entre comillas, nuevos, que así nos llaman en el sindicato y en el magisterio. Y es que también la actualización de los compañeros docentes es difícil. Es difícil porque muchos no se interesan por ello, tampoco hay mucho tiempo, y cuando hay el tiempo pues tampoco hay mucho interés de hacer más allá de lo que me toca hacer, ¿sí? Entonces creo que no somos todos el cuerpo docente, pero yo sí veo muchas falencias en el aprendizaje de la historia desde las áreas de ciencias sociales. Así se llaman en casi todos los colegios públicos, áreas de ciencias sociales. ¿Qué profesionales se encuentran ahí? Uno se puede encontrar con sociólogos, antropólogos, historiadores, geógrafos, filósofos, economistas y politólogos. O sea, fíjense la diversidad de profesionales que hay en las áreas de ciencias sociales en cada colegio. Entonces tú puedes encontrar antropólogos dando historia de grado sexto, ¿sí?, de historia de la antigüedad. Puedes encontrar un sociólogo dando la historia de la independencia, pero también a un filósofo dando la historia de la independencia, pero también a un geógrafo, ¿sí? Y yo sí soy muy crítico con eso, y es que los historiadores y las historiadoras pues sí tenemos los elementos para trabajar pues todo el tema histórico de la historia nacional y de la historia de América Latina, pero hay muchos profesionales que tienen muchos vacíos en eso. Entonces, por lo general, cuando cogemos un texto escolar, pues ahí sí está la historia patria, eso sí es muy cierto, ¿sí? Ahí está una visión muy patrioterista, porque le enseña que Bolívar, que Santander, que Policarpo de la Barrieta cuando incluyen a la mujer, ¿sí?, que la Gran Colombia, la Patria Boba, el 20 de julio, la Batalla de Boyacá, y listo, eso fue la independencia. Entonces, claro, muchos compañeros tal vez por apresurarse cogen el texto escolar y ¡tum!, se lo pusieron al estudiante.
puede que aprenda, puede que una visión ahí muy patriotera, o puede que no, que digamos ese es mi punto de vista. Yo hice a veces un examen sobre la figura de Simón Bolívar y a mí me pusieron: Simón Bolívar nació en España y libertó América en el siglo XX, así tal cual. O sea, tú le preguntas a un estudiante y hoy no hay claridad sobre quién fue José Antonio Galán, Jorge Eliezer Gaitán y Luis Carlos Galán. Los tres los confunden. Y he tenido evaluaciones donde un estudiante me pone: José Antonio Galán fue muerto en el 48 y lo mató Pablo Escobar. Así, la confusión es terrible. Entonces creo que más allá de que tengamos una ciudadanía basada en esos próceres nacionales, creo que es un desconocimiento muy grande y muy grave de la historia nacional. Entonces eso me permite revisar como también un poco muchos debates que nosotros damos académicos sobre la figura de Bolívar, sobre la figura de Santander, pues siempre se quedan en esto, ¿sí? En nosotros. Pero eso no va pues a la base social o a la ciudadanía en general. Ese es como el primer elemento. El segundo elemento sobre eso mismo es que hasta en la misma universidad uno recibe una historia muy eurocéntrica. Ustedes van a la Universidad Nacional y se encuentran la línea de historia universal. La línea de historia universal es historia de Europa. O sea, pero nos da miedo decir sí, es historia de Europa, para al menos decir, puta, estamos aprendiendo historia de Europa y no historia universal. Entonces ya hay una mirada eurocéntrica y en los planes curriculares ya en el colegio también pasa lo mismo. Entonces uno se da cuenta que la mirada es muy eurocéntrica porque ¿qué ve uno en grado sexto? Historia de culturas antiguas, pero historia de culturas antiguas es Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, fin, ¿sí? Y incluyen a Egipto porque los griegos se consideran descendientes de muchas cosas de los egipcios, pero porque los incluyen dentro de Europa. Pero de resto es pura historia de Europa. ¿Qué ve uno en grado séptimo? Historia medieval, historia de la Edad Media, historia del feudalismo. Y algunos momentos sobre historia de la conquista, sobre las civilizaciones precolombinas aparecen muy así, con el broche apenas. Y en grado octavo se supone que en grado séptimo y octavo deberíamos aprender historia de la independencia, ¿sí? Pero como les digo, pues ahí se fusila la cosa. Y luego ya se supone que uno debería tener algún tipo de conciencia histórica para ya abordar el siglo XIX y el siglo XX, pero pues evidentemente con esos vacíos no entendemos el concepto de independencia. Hoy hablamos de independencia, ¿por qué hay figuras que hablan que todavía no se puede hablar de independencia? ¿Por qué otros hablan de una segunda y definitiva independencia? ¿Por qué otros hablan de liberación nacional? A mí eso me suena a esa independencia, nada más, ¿sí? Porque si hablamos de una liberación nacional, estamos hablando de un yugo opresor sobre un pueblo, entre comillas, que quiere la soberanía. Entonces, en esa medida, estamos muy mal y los historiadores y las historiadoras estamos llamados a entrar a la escuela, a difundir el conocimiento histórico, desde el enfoque que sea, pero al menos llegar, porque es que ni siquiera llegamos a la gente, no lo llegamos. Igual los historiadores, apenas hay escuelas contadas con los dedos de la mano en todo el país, y muchos historiadores pues no se le miden mucho al tema de la docencia, ¿cierto? Cuando uno entra a la universidad le echan un carretazo a uno de la investigación, uno se cree pues, pucha, salgo de aquí, salgo a investigar, pero es difícil, es difícil. Y el segundo momento que quería abordar es el tema de la dictadura de José María Melo, ¿cierto? Porque me parece a mí que es un punto de inflexión en la historia del país para abordar como la independencia con la figura del Estado moderno, de la construcción del Estado nacional. ¿Por qué? Porque apenas han pasado 3 décadas de la independencia, cuando en 1854 es la dictadura del general José María Melo, apoyado por unos artesanos. Y hay una discusión entre liberales, conservadores, y hay una división entre los mismos liberales. Unos, ¿cierto?, muy romantizados por el socialismo francés, el socialismo utópico, que en lo político son muy liberales, pero en lo económico también. Y entonces ahí entran en disputas con los artesanos que están protegiendo su producción nacional. Entonces estos liberales son muy de avanzada, ¿cierto?, en lo social y en lo político, pero muy abiertos al libre cambio, y eso afecta a esa
incipiente industria que intentó nacer en el siglo XIX en Colombia, en este caso. ¿Por qué termina pasando la dictadura de José María Melo? Porque los artesanos se cansan de ese liberalismo que les promete o les hace todo un discurso sobre ese socialismo utópico, pero que en la práctica están metiendo medidas de vengan todos los productos ingleses y nosotros como liberales, así como decía Juan José, nosotros como liberales burgueses ricos por el comercio internacional, entonces yo como empresario liberal lo que quiero es ganar dinero a punta de importaciones de productos ingleses y de otras potencias extranjeras. Entonces estos artesanos son el germen de esa clase popular que le va a disputar el poder a esa clase política tradicional. Y creo que esa pequeña dictadura de 6 meses que al final fracasa, me parece a mí que es la única vez que los sectores populares han tenido el gobierno colombiano en sus manos, al menos 6 meses. Apoyados, sí, por unos militares que venían de la independencia, que eran figuras de la independencia y que legitimaron muchas cosas conservadoras, tradicionales, pero es lo más cercano que han tenido las clases populares a un gobierno democrático y donde estaban los sectores populares. Eso fracasó y nosotros vamos a ver que en Colombia en realidad las insurrecciones son un fracaso. Solamente una funcionó en el siglo XIX. Y no estoy hablando de la de Melo porque esa fracasó al final, sino fue la de Tomás Cipriano Mosquera. Y luego, en el siglo XX, el único golpe de Estado que funcionó fue el golpe de Estado de Rojas Pinilla. Y al final él le sacaba a la clase política porque él quería meterse también ahí a la clase política tradicional. Entonces, me parece a mí que eso, por ejemplo, ni siquiera lo huelen los estudiantes. Jamás se les ocurriría pensar, además porque tampoco aparece en los textos escolares. Eso no aparece en los textos escolares. Y para terminar, yo digamos como que cuando escuchaba a Juan José sobre el tema de Bolívar, claro, hay una discusión muy histórica sobre el concepto de Bolívar. A mí no me gusta mucho esta expresión, pero se usa mucho. Y es que Bolívar fue hijo de su tiempo. Pues todos somos hijos de nuestro tiempo, entonces no nos pueden pedir más allá de nuestro tiempo. Y entonces, claro, eso serviría para justificar muchas cosas, ¿cierto? Entonces yo puedo ser machista porque en mi tiempo todo el mundo era machista, entonces yo soy machista. Pero me parece a mí que también se juzga muy duro la figura de Bolívar porque en el pragmatismo de la guerra también uno pensaba en la guerra civil española y ese tema entre guerra y revolución, guerra y revolución. Entonces, ¿qué pensó Bolívar? Hay que ganar la guerra con un Estado centralizado y un ejército fuerte que, primero, derrote a los españoles, segundo, evite que los españoles lo reconquisten, y tercero, que nos proyecte en el escenario internacional como una gran potencia para evitar que países como los Estados Unidos o las potencias europeas pues hagan de nosotros nuevamente una colonia. Entonces, él tenía esa mirada, claro. La otra mirada es la mirada de, usted es un antidemocrático, usted lo que quiere es aquí una línea única y una línea dura del Estado para que someternos y aquí la democracia y no hayan condiciones democráticas para ejercer la política. Entonces, yo creo que también hay que hacer la otra mirada y la otra lectura. Y es que en la cabeza de Bolívar cabía un proyecto nacional, ¿sí? Que en las otras élites puede que no cabían. No cabían. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de Páez a ojos de los bolivarianos es un traidor porque él con una oligarquía local se paró a Venezuela. Entonces, yo lo pondría desde otro punto de vista. Si nosotros miráramos que ¿quiénes son los autónomos en la clase popular que se organizaban para hacer la democracia de base? Pues uno iba a ver y eran estas oligarquías locales que no tenían un proyecto nacional, sino tenían un proyecto de élites para ellos local. Y eso fue Ecuador, y eso fue Venezuela, y eso fue Santander en Colombia. ¿Está mal o está bien? Puede que estuviera mal, puede que estuviera bien, pero el siglo XIX sí nos dice que en el caso de Colombia hubo 9 grandes guerras civiles en el siglo XIX, precisamente por la disputa entre federalismo y centralismo. Y si uno tuviera una mirada mucho más dura,
diría, eso fue por culpa del federalismo del Olimpo radical de los liberales, ¿cierto? Porque le dio demasiada autonomía a cada estado, nunca se configuró el estado nacional y por tanto cada región o cada provincia o cada estado, porque así se llamó en las 1001 constituciones que tuvo Colombia en el siglo XIX, pues se arrojaron de que, o sea, es que tenemos momentos de la historia en la que Colombia era un estado, una federación, y dentro del mismo Colombia un estado le declaraba la guerra a otro estado y la presidencia no podía hacer nada porque era el estado de Antioquia contra el estado, no sé, de Boyacá o de Cundinamarca. O sea, también, o sea, miremos el otro punto de vista, y es que la autonomía permitió que hubiera 9 guerras civiles en las que se disputó entre federalistas y centralistas. Entonces, yo termino con esto. La historia nos permite la construcción de una ciudadanía, de una memoria y de una historia nacional. ¿Cómo se está construyendo? Pues no se está construyendo, ¿sí? Y evidentemente desde las élites se queda como en una ritual, ¿cierto? Porque evidentemente si usted fuera a celebrar en realidad la independencia, tendría que hablar de la figura de Bolívar, tendría que hablar de la soberanía, de la independencia, de la oposición de Bolívar a los Estados Unidos, de esas mismas élites que sí, fueron élites, desplazaron a las otras élites, se enriquecieron a costa del mismo pueblo que explotaba el yugo español, pero de eso ni siquiera llegamos a eso. Entonces, pues el llamado también es a que hay que acercar la historia a la gente.